En el primer round se lo llevó. Sí. Entonces, desde luego, no se podía quedar dado, ¿verdad? Algo tenía que decir. El vicario hizo como un amigo mío allá en la escuela de Trujillo Alto, que peleó con un muchacho. Aquel muchacho le dio hasta dentro del pelo, pero le dio, el muchacho le dio hasta que se cansó de darle. Pero cuando terminaron de pelear, el amigo mío cogió la camisa y se la puso y le dijo: cuando quieras otra me avisa. Algo tenía que decir, ¿verdad? Salió ganador. No te hizo nada. No, el que dio la pelea estaba confundido. Decía, pero ¿cómo este que se declara ganador? Y a mí me duele los nudillos. Pues así hizo el vicario, ¿no? El vicario, cuando vio toda la situación, simplemente lo que dijo fue: pero te advierto algo, va a haber un concilio universal, y en ese concilio universal se van a decidir tus planteamientos. Y luego pues se fue el hombre, y dadas las circunstancias de que el vicario no pudo responder, el consejo llamó a Ulrico y le dijo: usted tiene cátedra libre para enseñar lo que está enseñando con respecto a la fe. Pues sí, si no estoy convencido por mi iglesia, pues entonces tú tienes el privilegio de seguir enseñando lo que estás enseñando. Así es que cobra fuerza Ulrico Zwinglio, y entonces empieza a marcar la ruptura de Suiza de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Su reforma consistió en dos aspectos fundamentales. Número uno, hay que volver a la experiencia de la fe de la iglesia primitiva. Oiga, y la iglesia estaba bien lejos de eso. Y número dos, hay que volver de nuevo a las Sagradas Escrituras. Y la iglesia estaba bien lejos de eso, porque la iglesia lo que tenía era la tradición. Ahora, fíjese que cuando uno compara a Lutero con Zwinglio, uno descubre cosas interesantes. Lutero nunca quiso separarse de la Iglesia Católica. Lutero quería reformar la Iglesia dentro de la Iglesia. Y de hecho, Lutero nunca contradijo la tradición. Lutero lo que contradecía era aquello que de la tradición contradecía la Escritura. Pero si no contradecía la Escritura, él decía: déjalo ahí, no es malo. En el caso de Zwinglio, no. Zwinglio decía: si no aparece en la Biblia, aunque sea bueno, hay que rechazarlo. O sea, su postura era radical. Si no aparece en la Biblia, aunque sea bueno, hay que rechazarlo. Entonces, desde luego, la doctrina de Zwinglio era más radical que la doctrina de Lutero. Y se daba dentro de dos contextos distintos. Lutero comienza una reforma porque el primero que se reformó fue él. O sea, él necesitaba la reforma para poder ser un hombre libre en la fe. En el caso de Zwinglio, no. Zwinglio era un hombre que había descubierto desde el inicio de la Sagrada Escritura su dimensión de fe, su convicción de vida cristiana. Y ya necesariamente lo único que miraba eran los horrores de la iglesia, los horrores de la iglesia, los horrores de la iglesia, y no le importaba. Ahora, esa doctrina de Zwinglio de que había que restaurar la fe al estilo de la iglesia primitiva y había que volver a las prácticas bíblicas fundamentales, esa doctrina se esparció por toda Suiza, a tal punto que muchos monjes abandonaron la iglesia católica, muchas monjitas abandonaron la iglesia católica, y para celebrarlo se casaban. Se casaban. Y desde luego, otra de las cosas que hizo Zwinglio fue que, contrario a la iglesia católica, que la iglesia católica ofrecía la educación, pero para las castas privilegiadas. En el caso de Zwinglio, en Suiza, fue el primer país
donde se estableció un sistema de educación pública a la cual podían participar todos los niños sin distinción de clase. Y se ganó el pueblo, ¿no? O sea, un hombre que dice, no, ahora aquí no. Allá estudian solamente los privilegiados, pero en nuestra fe van a estudiar todos. Acuérdense que Zwinglio combinaba el concepto humanista, ¿no? Donde contrario al proceso del oscurantismo, donde el ser humano no valía nada, lo que valía era la fe, a tal punto que metieron al pobre Miguel Ángel a pintar, porque era importante pintar la basílica, la fe era importante, y lo bajaron ciego, porque no era importante. En este caso no, en este caso para Zwinglio lo importante era la creación, lo que Dios ha creado. Por eso cuando usted se topa con un humanista de hoy, realmente ese es un individuo que puede tener 1000 resentimientos contra la fe, pero desde luego no está postulando el humanismo en su origen, porque el humanismo en su origen no era ateo, el humanismo en su origen era cristiano. De hecho, hay apologetas religiosos que a estos humanistas les llaman humanismo ateo, porque realmente no hay que ser ateo para ser humanista. Sí. Es más contemporáneo, sí. Es otro proceso. Ahora, Suiza era una confederación de estados, ¿verdad? Y cada uno de los estados tenía sus propias leyes y tenía su propio gobierno. Esa confederación más bien estaba vinculada y arraigada para protegerse, para establecer toda una serie de leyes y de reglas que beneficiaran a todos los estados, pero desde luego teniendo Suiza una confederación de estados, no todos los estados se hicieron protestantes. Hubo estados que eran católicos y otros estados que eran protestantes. Y desde luego se dio un dato bien interesante en este proceso, y es que hubo seguidores de Zwinglio que le decían a Zwinglio, mira, nosotros no podemos seguir sosteniendo nuestras doctrinas de fe si no le metemos mano a los estados católicos y los destronamos. Pero desde luego Zwinglio no era participante del elemento bélico, y él decía, no, nosotros no tenemos que entrar en eso, vamos a ganarlo para la fe. Pero por el otro lado, los católicos decían, de la única manera que podemos detener a los protestantes de Zwinglio es invadiendo sus estados y destruyéndolos. Y aquí se aplica lo que dice el jíbaro, el que da adelante da 2 veces, ¿verdad? 5 cantones católicos le declararon la guerra a Zúrich, y cuando Zwinglio vino a darse cuenta, ya ellos venían de camino para invadir a Zúrich. Desde luego, él lo único que pudo hacer fue organizar un equipo de hombres para enfrentarlos en el camino, en lo que dilataban el proceso de la invasión, para preparar entonces a la gente de Zúrich para enfrentarlo en la invasión. Y desgraciadamente en ese proceso, en el 1531, Zwinglio murió en ese combate. Y desde luego, con su muerte sucedió algo sumamente interesante, y es que al mes de esa guerra civil, que duró como unos 40 días, se firmó la paz en Chapel, y entonces, una vez firmada la paz, solamente se le pidió a los protestantes que pagaran la guerra, los gastos de la guerra. Y acuérdense que habían sido tomados como botín. Pero entonces se firmó el tratado de paz condicionado a que ellos sufragaran los gastos de la guerra, pero algo bueno se logró, y es que entonces se estableció